Buenas noches, saludos cordiales, un fuerte abrazo desde la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México, con un espacio más de conversaciones generativas entre ICS, International Coaching Strategies, y la UICIL, Universidad San Isidro Labrador de Costa Rica, quienes en forma conjunta con nosotros llevamos adelante este espacio de una reflexión, aprendizaje y también de evolución a partir de estas maravillas que permite la tecnología, enlazándonos a diferentes países como lo hemos hecho, mucho hacia Costa Rica, pero hoy con un tema muy valioso desde el área de las ciencias de la administración, mercadeo y ventas. Nos quedamos en México. La gran diferencia es que nos quedamos en México dos costarricenses también. Vamos hasta Toluca con un invitado experto, quien además de conocer bastante de la teoría de las ventas, tiene el gran respaldo de una experiencia admirable y que es parte, se enseña con la experiencia, las competencias del saber se adquieren en la vida también, y en la vida profesional. Es un gusto para mí hoy presentar a Santiago Loaiza, con quien vamos a compartir el tema de toda esta gestión exitosa de competencias en ventas y todo ese mundo maravilloso que nos hace a los seres humanos cada día entrar ahí, y a veces, aunque no seamos de nombre vendedores, pues todos de una u otra forma vendemos una idea, al menos queremos convencer a alguien y buscamos la aprobación. Así que buenas noches, Santiago, gracias. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio esta noche. Un placer estar de nueva cuenta contigo conversando un poquito de este tema tan interesante. Pues sí, también en el auditorio se suman personas de diferentes partes de Costa Rica y otras regiones con quienes se comparte la información, que obedecen a las sedes regionales de la universidad, donde tienen personas que le siguen tanto a través de YouTube como de otros canales. Así que un gusto. Santiago, este tema de competencias para ser exitoso en ventas lo podemos definir desde muchas variables. El perfil de un vendedor, qué tengo que hacer, cómo podríamos empezar planteando el tema de las ventas, esa ciencia administrativa que se desprende del marketing y que no es marketing, sí tiene relación, pero hay expertos mercadólogos, hay expertos publicistas y hay expertos vendedores, desde los que tienen mucho conocimiento y algunos que lo tienen de forma innata. ¿Cómo aborda Santiago la propuesta de ventas, así desde lo macro, porque vamos a ir llegando a otras latitudes en los conceptos? Bueno, en primer lugar, Manuel, creo que habría que empezar por reconocer que el área de las ventas es en sí una profesión y digo esto porque hoy en día son pocas las universidades, por cierto, los institutos que proveen de un currículum profesional basado en ciencia, basado obviamente en temas como la psicología, las finanzas, etcétera. La carrera de las ventas, pues mucha gente, y me incluyo, llegamos a ella por accidente, ¿no? Por casualidades de la vida, pero al final es una carrera. Es una carrera profesional como cualquier otra, como sería justamente la carrera de mercadotecnia, la de contaduría, etcétera. Y digo esto porque también es muy frecuente o es muy dado que cuando hablamos de la profesión de ventas o del oficio de ventas, creemos que uno, cualquier persona lo puede hacer, y dos, es de las cosas más fáciles de hacer, ¿no? Y mucha gente llega a este oficio o a dedicarse a esto justamente por esas razones, porque creen que es muy fácil, lo puede hacer cualquiera, y no tengo incluso que capacitarme, no tengo que estudiar para llevar a cabo esta profesión. Y eso es un grave error, y justamente es la razón por la que muchas personas llegan al área de ventas y terminan frustrados o terminan no teniendo una carrera exitosa. Entonces, creo que mi primer acercamiento a esa pregunta tan importante con la que arrancas es entender y comprender y aceptar que esto es una profesión digna, es una profesión muy valiosa, muy importante en la economía, en el ámbito empresarial, y yo creo que desde esa óptica hay que darle la importancia y la relevancia que esta carrera o esta profesión
merece. Y como tal también requiere de estudio, preparación y conocer de muchas cosas como sucedería en cualquier otro ámbito o en cualquier otra carrera para poder ser exitoso. Muy bien, pero antes de avanzar en ventas, primero hay que saber quién es la persona. ¿Quién es Santiago? ¿Cómo se define Santiago tanto como ser humano y luego desde el perfil? Vamos a irnos acercando al perfil porque en esta propuesta de hoy hablamos de las competencias para una gestión exitosa en ventas, pero bueno, lo ejecuta un ser humano que al final se alinea a las competencias. Queremos saber un poco de Santiago. Ya llegaremos después a ver un poco más de la trayectoria, pero inicialmente, ¿quién es Santiago? Bueno, como bien comentas, sí, sí hay un perfil, claro que sí. En mi caso, bueno, me considero un apasionado del tema de ventas, de marketing, es en lo que me he desarrollado en los últimos 20 años y como decía al inicio, aunque llegué por accidente, me quedé y afortunadamente pues pude entender que si quería vivir de esta profesión, pues había que prepararse, ¿no? Entonces, pues soy un apasionado de los temas comerciales, del tema de ventas. He estudiado muchísimo, he podido aprender algunas cosas más en la práctica que en la teoría, pero también hay mucha teoría allá afuera de la cual creo que todos podemos aprender. Y bueno, si pudiera definirme de alguna manera en este ámbito en particular es que soy un fiel creyente de la venta de valor, que de eso vamos quizás a hablar un poquito más adelante, que no es lo mismo que la venta común y corriente, ¿no? Hay toda una metodología, una estrategia cuando hablamos de venta de valor y me declaro un apasionado de esa área de las ventas, Claro. ¿no? Que creo que es la más efectiva, la más redituable. Efectivamente, es una profesión, tiene que ver con el marketing, pues se desprende de ahí, desde la parte de la administración como ciencia, y no en vano vemos que está, bueno, la posición de gerencia de mercado de ventas, y ahí también se incluyen las otras áreas, el tema de la publicidad, y hoy casi como un capítulo aparte, porque me atrevería a decir que como nada es estático, hay evolución en el mercadeo, pues el mercadeo digital, que llegó también a darle un impacto muy poderoso al mercadeo convencional, porque recuerdo que antes teníamos al gerente mercadeo, de quien dependía mercadeo ventas y la parte de promoción y publicidad, y bueno, no es nada diferente, simplemente se hace de otra forma, pero toda la estrategia ya tecnológica es sí ciertamente diferente. Incluso es una competencia a la que se deben o se sugiere que se sometan los mercadólogos que no fueron formados en su momento con esta herramienta, pues ahora necesitan, si no hacerlo, entender cómo se hace. Pero bien, vamos a ir luego a esa parte profesional de las ventas, como bien lo dijiste, y aquí rescatando Santiago, es una profesión, claro, requiere competencias, requiere aprendizaje, se enlaza con el marketing, se enlaza con la psicología, se enlaza con la sociología, se enlaza con el tema de los fenómenos demográficos, toda la parte psicodemográfica. Entonces no es tal de que simplemente es la parte de la administración, no, de una u otra forma está enlazada porque ¿a quiénes le vendemos? Pues a los seres humanos, y los seres humanos desde nuestra estructura y complejidad tomamos decisiones, a veces acertadas, a veces sí, a veces no. Me atrapa la promoción, me atrapa el supermercado cuando camino con hambre dentro del supermercado y compro más de lo que debía haber comprado para llegar a la casa y decir esto no era necesario. Todo eso sucede, pero hay alguien que vende y hay alguien que compra. Ahora, desde la parte personal, Santiago, la pregunta es, cada ser humano, independientemente de la formación profesional que llevemos, hay algo que nos apasiona antes de llegar a la profesión. Te cuento mi historia. Tenía yo 14 años en el Liceo Rodrigo Facio en Zapote, Costa Rica, y desde que yo era adolescente yo quería ser como uno de esos profesores que tenían ahí. De hecho, tenían un titulito en la puerta de la sección y decía qué materia impartía cada uno. Yo quería ser docente y eso me llevó a ser docente. Creo que me encantaba, se me hacía fácil. Ahora, antes de llegar a este mundo de las ventas, Santiago, ¿te gustaba vender? ¿Asocias tu rasgo de personalidad con el perfil de un vendedor? O cuando hablas de que se llega por accidente, uy, llegué a un mundo nuevo que voy a descubrir y ahora me encantó, pero vendías antes porque hay gente que aún sin la formación es deseosa de vender. Sí, no, yo creo que
La mayoría de personas que llegamos a esta profesión lo descubrimos en algún momento, quizás por accidente o a veces porque hay un plan de carrera definido, pero conozco muchísimos amigos, colegas que hemos llegado a este oficio por accidente, pero eso no significa que quizás no trajeras esa espinita, ¿no? O esa cosquillita de que podía ser un área interesante, atractiva. No, yo realmente me encontré con las ventas cuando justamente me ofrecieron un puesto, un puesto comercial y fue donde me hice la pregunta del millón de dólares. ¿Puedo hacerlo? O sea, tengo yo las competencias, las habilidades, tengo lo que se necesita para poder llevar a cabo un puesto comercial. Y sin esa respuesta clara, tomé el reto, dije que sí, y ya dentro descubrí que sí podía hacerlo y que lo podía hacer bien. Entonces, claro, te estoy hablando que eso sucedió más o menos cuando tenía unos 22 años, estaba muy joven y hasta ese punto yo no me imaginaba incluso desarrollarme en esta carrera. Yo estudié educación en el área de ciencias naturales, nunca ejercí como profesor de ciencias, me apasionaba en ese entonces y todavía hasta la fecha la educación, la docencia, y justamente por encontrarme con el oficio de comercial o de ventas, decidí tomar esa ruta en lugar de dedicarme a la docencia. Así de determinante, así de parteaguas fue el encuentro con este oficio en ese momento de mi vida y lo cual pues estoy agradecido con Dios y con el destino que haya sucedido así, porque posiblemente hubiera estado dando clases en este momento, lo cual no hubiera sido para nada despreciable, al contrario, posiblemente estaría muy contento, muy feliz, pero no habría alcanzado muchas de las cosas que he logrado al día de hoy gracias a esta carrera. Estoy en gran medida en México desde hace 12 años justamente porque he ido creciendo y avanzando en roles comerciales. Entonces, sin duda no estaría hoy donde estoy si no hubiera tomado ese rumbo, ¿no? Pero más o menos a esa edad y con ese reto enfrente, así en un momento de decisión de si le entro o no, fue que descubrí que podía dedicarme al tema de las ventas. Y eso me lleva a plantear lo siguiente, Manuel, y es una pregunta incluso para el auditorio, que sería interesante que quienes nos acompañan se hagan esta pregunta, ¿no? ¿Son las ventas una carrera que, digamos, llevamos innatamente o la aprendemos, ¿no? Porque como cualquier talento, hay algunos que se aprenden, hay algunas habilidades que se aprenden y otras que ya se llevan de manera innata. Seguramente todos hemos visto a un niño de 2, 3 años jugando fútbol y desde ya uno se da cuenta que tiene la habilidad. Así como también uno a veces ve niños de 8 años detrás de un balón y uno dice, no, pues este niño definitivamente no, lo suyo no va a ser el fútbol, no tiene esa habilidad. Entonces, yo creo que este oficio, esta carrera, parte en gran medida en determinar uno mismo si es algo que lleva innatamente o si lo puede aprender. Y esa, esa inquietud la dejo ahí sobre la mesa. No tengo la respuesta, pero creo que la podemos Así que te desarrollar devuelvo la en pregunta, a ver, conversación. pero bueno, vamos a dejarla por ahí para generar un poco de reflexión. Hay dos elementos de lo que has mencionado, Santiago, y hablando precisamente de competencias. ¿Cuántos años de experiencia en ventas, Santiago? 20 años ya. 20 años. Vamos a ver. Tener a alguien con tu trayectoria, bueno, te conozco hace muchos años y además puedo dar fe de la calidad humana, los valores, un gran esposo, un gran hombre, un gran trabajador, una persona correcta, una persona muy ética. Eso es una evidencia que está totalmente demostrada. Pero yo no quiero poner las que yo tengo en cuenta. Tener 20 años de experiencia en ventas y siempre lo has hecho bien. Si yo hoy tuviera que elaborar un perfil de un vendedor, más allá de ir a cualquier libro muy moderno de marketing, me encantaría preguntarle a Santiago, porque están los elementos del mercadeo y hay otra serie de elementos como competencias en lo humano y en otros aspectos que deberían ser integradas en el perfil de un vendedor, incluso un vendedor en las épocas actuales. ¿Cómo podría Santiago plantear el perfil de un vendedor desde las competencias, integrando todo lo que usted pueda para decir, este es el mejor perfil que yo podría establecer para un vendedor? Esa es una gran pregunta, Manuel.
Y es una pregunta que, curiosamente, las compañías, las empresas, a la hora de contratar o de perfilar justamente sus necesidades de fuerza de ventas, se hacen pues para determinar, como sabemos, un puesto de trabajo, un perfil, pero creo que nos hemos estado respondiendo esa pregunta mal y te voy a explicar por qué. Normalmente esa pregunta, como menciono, se la hacen las compañías, los departamentos de recursos humanos y empezamos a hacer una lista de cuáles son esas características, esos talentos, esas habilidades que necesita tener un vendedor en mi compañía o en mi organización para ser exitoso. Y empezamos a hacer esa lista pensando en la organización, pensando hacia adentro. Y eso creo que está mal, porque por una razón muy sencilla. Normalmente tratamos de adaptar a los clientes a mi forma de vender. Y por mi forma de vender, pues me refiero pues, al vendedor, que al final es quien ejecuta la metodología o el sistema o el procedimiento de ventas que mi compañía tiene implementado. Cuando creo que deberíamos de hacer ese perfilamiento al revés. ¿A qué me refiero? Bueno, debería de empezar por perfilar a mi vendedor ideal en función de cuál es el viaje de compra del cliente, ¿no? Lo que en inglés se conoce como el buying journey. Es cómo compra mi cliente y en función de eso yo empiezo a esgrimir cómo tendría que ser mi vendedor para calzar o para estar alineado a ese proceso de compra que realizan mis clientes en mi mercado. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que creo que es muy actual. Hoy en día, como sabemos, existe el social selling, que es parte de esa evolución que ha tenido las ventas, ¿no? Hasta hace unas décadas, la única forma de vender era prácticamente face to face o por teléfono o en contacto, digamos, frontal con mi cliente. Pues hoy en día una gran parte de las ventas se hace a través de medios digitales, redes sociales, página de internet, etcétera, etcétera. Entonces, si mi cliente hoy en día es predominantemente digital, eh, yo tengo que articular una estrategia de social selling, de venta social. Y como lo dice su nombre, pues requiere de una interacción social diferente que mi vendedor tiene que entender, tiene que saber articular para poder calzar en ese proceso de compra. Voy a poner otro ejemplo. Si yo soy una agencia de autos, un concesionario de autos, y sabemos que gran parte de las ventas se dan en el concesionario, en la instalación del dealer automotriz, y el proceso de venta requiere de un conocimiento profundo de las necesidades del comprador. Típicamente cuando alguien compra un auto, difícilmente es una decisión que involucra solamente a la cabeza del hogar, típicamente el hombre. Todos sabemos que cuando vamos a comprar un auto, generalmente estamos hablando de un núcleo familiar, entonces está la esposa involucrada, están los hijos que influyen en la decisión. Bueno, si yo como vendedor no tengo la capacidad de influenciar a todos estos tomadores de decisión, que puede ser el esposo, probablemente un trabajador, un asalariado, pero también una ama de casa, incluso los niños, y yo no entiendo esa dinámica de compra, estoy perdido en esa profesión, en ese mercado en especial. Entonces, pongo estos ejemplos, Manuel, porque creo que la respuesta a tu pregunta sería que ese perfilamiento del vendedor tiene que estar, si queremos que sea exitoso, totalmente basado en cuál es el proceso de compra de mis clientes. Y en función de eso empiezo ahora sí ya a hacer una lista detallada de qué debería de tener ese vendedor para poder calzar en ese proceso de compra. En otras palabras, considerar al cliente o ponerlo en el centro de la toma de decisiones y no pensar solamente en mi organización hacia adentro de cuál es el vendedor que yo necesito. Porque si yo me hago esa pregunta, pues yo voy a hacer una lista que a mí me parece idónea. Sin embargo, cuando la contrasto con lo que el mercado requiere o necesita, muchas veces no hay esa coincidencia y es ahí donde muchas empresas dicen, qué raro, ¿por qué llevo ejecutando un proceso de reclutamiento de vendedores fallido vez tras vez, nadie pega, nadie dura 6 meses, un año, y es probablemente porque estamos entonces haciendo ese perfilamiento al revés de cómo se debería de hacer. Claro. Santiago, antes de continuar incluso con una pregunta de la doctora Eugenia Rodríguez, alguna vez escuché de una terapeuta en un curso
decirnos que de una u otra forma lo que hacemos cuando somos adultos en la escogencia de una profesión, pues viene vinculado a nuestra personalidad. Entonces, como que no hay gran diferencia. Si me hago abogado, pues probablemente mis rasgos de personalidad se asocian con la profesión que yo escojo. Hay excepciones, aquí no se puede generalizar. Pues sabemos que hay mucha gente que después llega y escoge una carrera porque era donde había matrícula o porque creen que es para ganar dinero. Por eso no podemos decir algo tan generalizado. Pero pasa algo. Educador en ciencias. Yo no sé si en algún libro puede haber alguna teoría de ventas educacionales. ¿Has llevado tu perfil de educador a la tarea de ventas desde una propuesta más pedagógica a la hora de plantear un producto? Porque puede ser que la tengas ahí y estés haciendo las dos cosas a la vez. ¿Lo has visto? ¿Lo has podido percibir? Sí, sí, sí. Y hoy en día hay una estrategia muy poderosa, una estrategia comercial de marketing, que es la estrategia educacional, de educar al mercado. Las estrategias comerciales más efectivas, más potentes, son aquellas que llegan al consumidor a través de un canal más educativo que comercial, ¿no? No es lo mismo que yo te trate de vender a ti una manzana diciéndote que la manzana es muy rica, que es roja, que viene de California, que es el mejor producto del mercado, que es el más barato, a que yo te diga, Manuel, te voy a explicar cuáles son los beneficios de comer manzana a diario. Vas a tener una mejor metabolismo, además es sabrosa, la puedes comer en un plato de frutas, puedes hacer un super batido y te va a ayudar con tu colesterol, a regular, no sé, el hígado, etcétera, etcétera. Probablemente va a tener más impacto si yo trato de llevarte el producto de una manera educativa que si lo hago de una manera estrictamente comercial. Entonces, desde ese punto de vista, sí ayuda muchísimo la pedagogía, como bien comentas. Creo que la mayoría de nosotros seguramente hemos leído alguna noticia o algún blog que nos haya llamado la atención, y estoy seguro que si ponemos atención, esos blogs, esos artículos que nos han llamado la atención han tenido más un enfoque educativo o de formación que un enfoque comercial. Entonces, claro que sí hay una estrecha relación entre la parte educativa, el marketing y las ventas, sin duda alguna, ¿eh? Gracias, Santiago. No dudaba. Me imagino ser cliente de Santiago y recibir una cátedra muy importante del valor que se le agregue y ya vamos a llegar a la venta con valor. Santiago, la doctora Eugenia Rodríguez nos dice, buenas noches, ¿cómo ha cambiado el mercado de las ventas y las estrategias de ventas a partir de la pandemia? Y aquí te voy a hacer una pregunta enlazándolo con lo que plantea la doctora. La crisis incluso ha traído para muchas personas grandes oportunidades, por supuesto, dependiendo de la naturaleza del producto que puede surgir. Pues quien está haciendo dinero vendiendo mascarillas está aprovechando las oportunidades del entorno. Sin embargo, hay muchos productos convencionales en los que la crisis hace que la gente no tenga decisión de compra. ¿Cómo seguir trabajando esa estrategia de ventas en ambientes adversos? Y lo uno a la consulta que plantea la doctora sobre el tema de la pandemia. Bueno, con respecto a la pregunta que hace la doctora, sin duda ha cambiado. Y ha cambiado por una razón muy sencilla. El comportamiento de compra ha cambiado a raíz de la pandemia. Entonces, cuando cambian los comportamientos de compra, por lo tanto, tenemos que adaptar las estrategias comerciales. Hoy en día, bueno, ante esta limitación tan grande de poder hacer o tener contacto directo o presencial con el cliente, ya sea en el punto de venta, si es que ese negocio lo tiene, o si es una venta B2B en donde pues típicamente nos reuníamos con el cliente, pues todo eso ha cambiado. Y entonces, hoy en día los medios digitales están siendo el canal indispensable para poder llevar el mensaje del producto o de la marca al consumidor. Entonces sí ha habido un cambio y seguirá dándose en la medida de que el mercado en general descubra o va descubriendo que ya no es necesaria la interacción cara a cara con el proveedor. Yo estoy seguro que todos los que se conectan con nosotros esta noche, en los últimos 12 meses, desde que empezó la pandemia, hemos comprado muchas cosas de manera no tradicional, es decir, sin haber tenido ese conocimiento del proveedor o incluso sin haber visto
el producto físicamente. Hemos comprado seguramente muchas cosas por internet, que obviamente ya se venía dando, pero ahora con la pandemia se ha disparado enormemente el comercio electrónico. Y esto lo que le dice al comprador o al mercado es que ya no es necesario tener estar frente al proveedor necesariamente, ¿no? Sí se mantienen muchas cosas que necesitamos validar para poder realizar la transacción de compra-venta. Yo necesito también estar seguro de que quien le estoy comprando es una empresa o una persona seria. Es decir, muchas cosas no van a cambiar. Lo que cambia son los medios, ¿no? Y eso es lo que se está dando con la pandemia. Dicho sea de paso, en este contexto, creo que vale la pena mandar un mensaje a todos esos pequeños empresarios o emprendedores que puedan estar escuchando esta conversación para decirles que es un momento clave para evolucionar. Quienes tenían un local pequeñito de venta de frutas y verduras en la esquina, seguramente han visto mermadas sus ventas porque ya no llega el cliente a comprar ahí al local. Tendrá que buscar entonces maneras de adaptarse a esta nueva realidad, tendrá que explorar quizás cosas que hace 2 años o 5 años era impensables. Es cómo convierto yo una verdulería, una frutería de la esquina a algo digital. Bueno, voy a tener que evolucionar hacia eso si quiero mantenerme vivo en el mercado. Entonces sí ha habido un cambio importante y hay que estar a la altura de esos cambios. ¿Será la oportunidad para que quienes nunca se hayan atrevido a vender tengan deseos de vender? Sí, definitivamente. Y eso va a ser crucial y va a ser, diría, el parteaguas para subsistir o morir. Eh, Ahora, esto también creo que abre una enorme oportunidad muy favorable para quienes han estado indecisos, porque entonces ahora más que nunca es más fácil vender por medios digitales que antes, porque ya se está volviendo una necesidad y se está volviendo parte de la dinámica normal de comprar. Entonces, he observado que ahorita, más que nunca, mucha gente se ha animado a poner su pequeño negocio en línea, por ejemplo, y les está yendo bien porque justamente están llegando en un momento donde el consumidor está ávido de comprar bajo esas vías digitales. Santiago, has vivido las dos partes, la venta convencional del ejecutivo que visita la empresa, al que espera la persona de proveeduría o el encargado de compras o el mismo gerente para decir, venga acá, su producto me está fallando o qué buen producto, y se daba esa interacción. Ahora te ha tocado la parte virtual. ¿Cómo has vivido ese cambio, tanto desde Santiago en la estrategia, como cuál ha sido la reacción de las empresas? ¿Hay empresas que siempre anhelan la presencia física del vendedor o ya migraron realmente a esta propuesta digital que es pues, tan valiosa también? Sí, en efecto me ha tocado vivir las dos caras de la moneda. Debo decir que sí extraño muchísimo y no creo que sea el único, esa vieja manera de hacer negocios, de, como bien dices, ir a una oficina de un posible cliente, incluso las cosas feas de esa dinámica también las extraño, que te dejen esperando 45 minutos, una hora en una recepción para que te atiendan en una cita ya pactada. Pero yo creo que nada puede sustituir ese contacto cara a cara, ¿no? que teníamos antes con los clientes. Porque aparte hay una dinámica distinta, se puede leer muchas cosas en una reunión presencial, el lenguaje corporal, el ambiente, hay más oportunidad para conversar un poco más ampliamente, el contacto físico, algo tan sencillo y tan elemental como darle la mano a alguien y que desde ahí determinar si la persona está ansiosa por hacer negocios con uno o no, en fin, ¿no? Toda ese contacto físico creo que sí se extraña y mucho, pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que evolucionar. Los medios digitales sí facilitan muchas cosas, por supuesto hay ventajas, ya no tenemos problemas de estar atascados en el tráfico para ir a una reunión. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado sudando porque llegamos tarde y había un accidente y llegamos 15 minutos tarde, entonces ya perdimos 15 minutos de la reunión? Todas esas cosas también pues se ganan, ¿no? Con esta nueva dinámica actual.
pero también creo que facilita muchas cosas. Ahora ya también es más fácil lograr una conversación con ese cliente que tal vez ha estado uno detrás de él, incluso gracias a las plataformas digitales, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no conversamos hoy en día con nuestros clientes, incluso con prospectos vía WhatsApp, ¿no? ¿Cuándo pensaría uno hacer eso hace, no sé, 10 años, ¿verdad? O incluso menos. Entonces sí hay ventajas, hay cosas que se ganan con esta nueva dinámica. Definitivamente hay que adaptarse. El social selling hay que aprenderlo, porque esa es la vía de hacer negocios hoy en día. Entonces, bueno, es un proceso de adaptación y quien no se adapta a esta nueva realidad, sencillamente, de hacer negocios, sencillamente, pues va a morir en el intento. Claro. Desde tu experiencia, Santiago, hay ciclos en la vida y hay ciclos en todos los procesos profesionales. ¿Has tenido experiencias donde ese estrechar la mano no es tan cordial? ¿Te ha frustrado en algún momento la propuesta de ventas cuando llegas y la gente no la recibe bien, con gente resistente, con gente que no le dedica el tiempo al vendedor? ¿Tenés algunas experiencias de esas y cómo las has manejado? Sí, sí, cómo no. Y ahí diría Manuel que una característica que creo que sí no puede fallar en el perfil de un vendedor, independientemente de la industria, eh, del segmento de mercado, independientemente del proceso de compra que mencionaba hace un rato, hay una característica que tiene que estar en el vendedor si quiere ser exitoso y esa característica es la resiliencia. Porque en esta profesión, en este oficio, recibimos constantemente el rechazo, ¿no? El no por parte del cliente o del prospecto, y eso hay que saberlo manejar, porque cuando el no se vuelve constante, cosa que nos pasa a todos los vendedores, eh, eh, llega un momento en donde uno se lo puede tomar personal y puede creer que ese no es a la persona, y ahí entonces puedes entrar incluso en problemas, eh, pues, incluso psicológicos, ¿no? De autoestima, de qué está pasando conmigo, soy yo como persona el que está fallando, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente sí, tuve muchas experiencias eh, amargas, ¿no? Feas de recibir ese no, y todos los clientes dan el no de muchas maneras, algunos de manera muy cordial, otros, como bien dices, de manera grosera incluso. Entonces, hay que aprender a vivir con eso. Y por eso creo que esa característica es fundamental, ¿no? Quien llega hasta a este oficio o a esta carrera creyendo que el éxito se basa solamente en que te van a decir que sí a todas las puertas que tocas, ya de ahí empezamos mal. Alguien dijo por ahí que tienes que recibir más nos que sí para poder ser exitoso, y efectivamente así es. Será resiliencia con persistencia, ¿no? Sí, sí, cómo no. Una combinación de ambas, y entender que no se trata nunca de un rechazo hacia la persona. Bueno, salvo que estés haciendo algo mal desde desde la óptica personal, ¿no? Si estás tratando mal al comprador o al cliente, claro que sí, te van a decir que no a la persona, pero yo estoy partiendo del hecho de que cada quien hace su trabajo de manera profesional y que por lo tanto el no lo recibe el producto, el servicio, la propuesta de valor, pero nunca la persona. Y al menos en mi caso, eso es lo que me ha ayudado en estos 20 años, después de tantos rechazos y tantos nos que he recibido a lo largo de mi carrera, es que he entendido que el no ha sido hacia hacia la propuesta de valor. Algo no he construido bien en la propuesta de valor y por eso me rechazan, pero no es a mí como persona. Y tan estoy seguro de eso que al final, a pesar de tantos nos, siempre sigo en constante comunicación con las personas que me dijeron que no, y la comunicación y el trato es cordial, es amable, y ahí es donde uno dice, bueno, no me rechazaron a mí, rechazaron a mi producto o rechazaron mi O precio, el precio. ¿no? Pero no a la persona. Y eso suena muy lógico, pero sobre todo en los años de novato, creo que a todos los vendedores nos llega a pasar por la cabeza eso, ¿no? Me están rechazando a mí, y entra un proceso ahí de frustración que si uno no tiene el coacheo, no tiene el acompañamiento de alguien, ojalá un mentor que esté ahí dirigiéndolo, enfocándolo a uno a entender estas cosas que solamente dan la experiencia, pues sí puede uno terminar frustrado. Y conozco mucha gente que se ha salido de esta carrera o de esta profesión o ha dejado las ventas justamente porque no entendieron esto o no tuvieron a nadie que los guiara para entender justamente esta dinámica, ¿no? Claro, muy interesante porque efectivamente ese no
puede ser que alguien se autocuestione y diga, pues me está rechazando, y ya incluso puede poner una barrera personal hacia quien dice ese no. Así es. Vamos a ver, viendo la experiencia de Santiago y las competencias en ventas, pero también competencias humanas, porque esto que acabas de plantear requiere una inteligencia emocional muy, muy alta, muy desarrollada, porque es el manejo de emociones para entender que la frustración no debería surgir cuando en realidad el cliente o el prospecto te está diciendo que no al precio en ese momento. Puede ser que en otro momento regresas y le vea todas las bondades, porque perfectamente quien está al otro lado, que es otro ser humano, tal vez dice un no rotundo, aunque quisiera el producto, pero es un no hasta frustrado porque no tiene el dinero para comprarlo en ese momento. Teniendo el dinero puede ser que su no hubiese sido un sí, un quizás, llámeme. Entonces, esto requiere muchísimo, pues, manejo emocional, y es algo de lo que Santiago tiene muy, muy, pues, obviamente al plantearlo incluso desde la cátedra, sé que lo aplica muy bien. Obviamente se identifica uno con las cosas que le gustan en la vida, pero ¿te moverías a vender cualquier otra cosa completamente opuesta a lo que has vendido siempre? Lo que sea, ¿crees que todo es vendible? Creo que todo es vendible, sí, si se conoce a profundidad lo que el cliente necesita, sí, efectivamente todo es vendible, pero no le entraría a vender lo que sea, porque creo que sí tiene que haber una convicción primero del vendedor, del producto, del servicio, para poder intentar convencer a otra persona. Es virtualmente imposible tratar de convencer a alguien de algo si primero no está convencido uno mismo. O como dice alguien por ahí, si yo no estoy dispuesto a comprarlo, ¿cómo podría vendérselo a alguien? Entonces, sí, no creo que pueda vender cualquier cosa necesariamente. Creo que tiene que haber un convencimiento de por medio de lo que estoy haciendo, de mi rol en ese proceso de compra-venta, pero sí creo que todo es vendible definitivamente. Con las herramientas y con el conocimiento de las necesidades del cliente, claro que sí. Retomando el tema de competencias, para una empresa en crisis que tiene debilidades en la fuerza de ventas, ¿qué recomendaciones le darías a un gerente para trabajar con su equipo de vendedores, no cambiando a la persona, sino buscando cambiar comportamientos? Sí, bueno, muchos gerentes o muchas empresas siempre acuden a la vía rápida de despedir a los vendedores cuando los resultados no se dan, creyendo que el vendedor es el culpable. Si bien es cierto, es una profesión algo ingrata porque depende 100% de resultados y los resultados no siempre nos acompañan porque depende de factores que no controlamos. Pero justamente pues echan mano de la vía rápida que es, pues, vamos a despedir a la fuerza de ventas porque los resultados no se están dando y los vendedores son los malos. Y creo que no siempre esa es la respuesta, por lo tanto la recomendación sería hacer un análisis mucho más profundo, más extenso de todo lo que abarca el proceso de venta, que va desde el producto, el precio, la competencia, el mercado, ¿no? Y cómo estoy llevando yo esa propuesta de valor al mercado. Ahí sí entra ya propiamente lo que el vendedor hace. Y como comentaba al inicio, Manuel, creo que una recomendación, porque creo que es algo que yo al menos no observo mucho en las empresas que he conocido, es estructurar mi sistema o mi metodología de ventas totalmente engranada y basada en cómo mis clientes desean comprar. Porque como mencionaba al inicio, muchas veces queremos vender algo eh, con mi propia metodología, la que yo creo que es genial, porque yo soy el experto en el producto o en el servicio, y creo tener una metodología infalible, y cuando la llevo al mercado, pues me encuentro que no se vende. Y muchas veces es por eso, ¿no? Porque empezamos a tratar de meter una figura cuadrada en algo que es redondo, pues nunca va a calzar. Entonces, creo que sí hay que hacer un análisis ahí mucho más profundo. Mi recomendación sería, no se vayan por la vía fácil de solamente cambiar los vendedores cada 6 meses porque no dan los resultados. Posiblemente no es el vendedor. Podemos tener a un vendedor extraordinario, sumamente talentoso, con una carrera exitosa, a vender un producto incorrecto a un mercado que no está queriendo comprar como yo estoy vendiendo. Entonces creo que habría que empezar por ahí. Estoy yo
articulando mi sistema de ventas basado en cómo el mercado está comprando o no. Y creo que eso muchas veces nos puede dar una respuesta quizás sorprendente y nos daríamos cuenta que quizás no era culpa del vendedor que no se estuvieran dando los resultados. Claro. En una empresa donde normalmente están las áreas de marketing, digamos, distribuidas en una gerencia de mercadeo, hay gerencia de ventas, en algunos casos publicistas, ¿quién hace esta labor para investigar esta propuesta? ¿La hace el estratega de marketing? ¿La hace ventas? Porque ventas está muy ocupado con su tiempo vendiendo. ¿Quién hace esta parte, digamos, investigativa? Creo que tiene que ser un ejercicio conjunto. Muchas estrategias de venta han salido del escritorio de un marketer y han fallado justamente porque son estrategias basadas en un escritorio, en una computadora con números que no necesariamente reflejan la realidad en el mercado. Entonces, yo creo que para que esta estrategia sea exitosa, tiene que involucrar a todos los que tienen de alguna manera contacto con el cliente. Y ahí ventas juega un papel importantísimo. Ventas es quien puede realmente, mucho más que marketing, traer este feedback del mercado de cómo está comprando mi comprador meta, qué está pasando en el mercado, cómo está operando mi competencia, cuál es la dinámica de precios que se están dando en este momento, cómo está comprando el cliente, si es por medios digitales, si es por medios tradicionales, por qué canales está queriendo comprar la empresa, el producto o el servicio. Entonces, creo que tiene que ser un ejercicio, número uno, involucrando a todas las partes necesarias, marketing, como bien comentas, ventas, incluso servicio al cliente, creo que puede jugar ahí un rol también de retroalimentación muy, muy importante. Y no solamente tiene que ser una estrategia diseñada por un solo departamento. Casualmente, en muchas empresas, así es como se diseñan las estrategias comerciales, y por eso no siempre son tan exitosas, porque no están tomando en cuenta todas las variables que pueden influir en el éxito, ¿no? Y yo creo que en la medida en que esto se revise de manera frecuente, creo que tiene que ser un ejercicio de revisión constante, porque al final el mercado, el consumidor evoluciona, pues se va a ir adaptando justamente a los cambios que se van dando en el mercado. Claro. Vamos por el minuto 42 y me quedan temas como para 6 programas, pero no importa, vamos porque es interesantísimo tu conocimiento, Santiago, de verdad, la experiencia, pero es toda esa dinámica de la práctica y la teoría que sí la tenés muy bien definida. Hablábamos de competencias al inicio, sin embargo hemos hablado de condiciones. Vamos a tocar una de las condiciones desde tu punto de vista. Hoy muchas organizaciones tienden a retener a un vendedor por un salario fijo, un muy buen salario. ¿Retención por un muy buen salario fijo o el esquema de comisiones? Yo creo que tiene que ser una combinación de ambas, porque el que es un verdadero profesional en ventas, que entiende que esta carrera se basa en resultados, y si está seguro que es lo suficientemente bueno, no va a tener problema en que una parte de su ingreso venga por la comisión, es decir, totalmente salida de su desempeño. Y esa es una manera también en la que las empresas hoy en día tienen la forma de asegurarse de que ese vendedor no va a estar cómodo recibiendo un buen salario por hacer muy poco, que también es un error que cometen muchas empresas. Como bien dices, por retener a los buenos vendedores, le dan un ingreso fijo asegurado que no depende de ningún tipo de resultado o de desempeño, y entonces, desde mi punto de vista, eso convierte a un vendedor bueno en un vendedor mediocre, porque entonces no tiene que hacer un gran esfuerzo para, para verlo reflejado en su ingreso. Por otro lado, también justamente no quieres que los vendedores se te vayan cada 6 meses, sobre todo si tienes un programa bien estructurado de capacitación, que eso cuesta dinero, y lo que menos quieres es que después de 3 meses de entrenar a los vendedores, pues se te vayan. Entonces creo que tiene que ser una combinación de ambas cosas, algo que mantenga al vendedor tranquilo, sin andar pensando en buscar otras alternativas mejores económicamente hablando, pero al mismo tiempo que una parte de su ingreso venga por el resultado. Y ahí entonces es donde el vendedor dice, bueno, estoy tranquilo, tengo un ingreso asegurado que me permite, digamos, mantenerme bien cubierto con mis necesidades,
pero sé que la parte interesante de mi ingreso va a venir en función de mi desempeño. Y ahí es donde empieza el vendedor profesional a echarle ganas para justamente ver reflejado ahí su esfuerzo. Claro. Desde las competencias de un vendedor, ¿cómo le agrega valor a una venta? Bueno, creo que desde la óptica de las competencias, y ahí sí me gustaría, más que hablar de competencias, Manuel, me gustaría mucho enfatizar el tema de las fortalezas, Muy porque creo que bien. las competencias hasta cierto punto son bastante fáciles de detectar en un vendedor. Incluso creo que cada persona tiene claro cuáles son sus competencias, pero es muy frecuente que se pasen por alto cuáles son las fortalezas que yo tengo y cuáles de esas fortalezas me van a servir a mí en mi rol de vendedor. Eh, entonces creo que tiene que hacer un ejercicio conjunto individual de la persona, entender cuáles son esas fortalezas y también de la organización, cuáles son las fortalezas que mi proceso de venta necesita que el vendedor tenga. Y dicho sea de paso, yo no necesito tener una fuerza de ventas que todos tengan las mismas fortalezas y competencias, que eso es también un error que a veces las empresas cometen. Quiero un soldado de clones, en donde todos tengan A, B, C y D. A mí me parece que eso es un error por una razón muy sencilla, y lo mencionábamos al inicio. Pues le vendemos a personas y todas las personas allá afuera son diferentes, aunque sea un proceso de compra muy similar. Si yo le vendo, por ejemplo, a las farmacéuticas, bueno, seguramente las farmacéuticas van a tener un proceso de compra muy similar, pero no significa que necesito tener yo vendedores iguales. Y ahí es donde entra pues todo el tema del management, el tema del coaching, que tú lo conoces muy bien, para que en la organización se pueda detonar correctamente las fortalezas que cada vendedor tiene. Lo que creo que pasa en muchas organizaciones es que ni siquiera saben cuáles son las fortalezas de cada uno de los vendedores. No han hecho esta pausa para entender si la fortaleza de Juan es ser analítico y la fortaleza de Isabel es ser social. Bueno, ¿cómo los acomodo yo de tal manera que Isabel pueda aprovechar mejor esa fortaleza social o de influencia, y cómo Juan puede aprovechar esa fortaleza analítica con clientes que requieren un nivel de análisis mayor? Entonces, desde mi punto de vista, a veces las organizaciones, sobre todo las comerciales, están tan ocupadas, o más bien preocupadas por el resultado, que pasan por alto las cosas más elementales del management, que es entender cuál es mi equipo, qué es lo que tengo. Y aquí me gustaría usar la analogía, quizás todos van a entender, del fútbol. Si yo soy un entrenador y yo sé qué características tiene que tener un defensa, no lo voy a poner de delantero, así como no pondría a un buen portero a anotar goles, que seguramente le va a ir muy mal. Y eso es lo que a veces pasa en las organizaciones comerciales. Pongo yo al portero a hacer una función que no es la suya, y entonces le echo la culpa pues, al portero, porque eso es lo más fácil, ¿no? Culpar al jugador, cuando tengo realmente un problema de raíz más en el entrenador. Entonces, en ese sentido, o en ese orden de ideas, sí me gustaría aprovechar el espacio para hacer esta recomendación a todos esos empresarios que nos están viendo esta noche, para recomendarles que dediquen más tiempo a entender, a hacer ese mapeo de cuáles son las fortalezas de mi fuerza de ventas, cuáles son las fortalezas que mis clientes requieren para que el proceso de venta se lleve a cabo exitosamente, y en ese análisis o en esa evaluación me voy a dar cuenta si tengo a los vendedores correctos, ¿verdad? Si yo tengo un proceso de venta que es muy analítico y yo tengo una fuerza de ventas cuyas fortalezas no son analíticas, ahí ya tengo un problema. Y por eso entonces el vendedor no está haciendo clic con el comprador, porque el comprador le está exigiendo un nivel de análisis que el vendedor no tiene. Y a eso me refiero por fortalezas más que por competencias, ¿no? Claro. Me hace recordar esto. Estoy llevando un curso de mercadeo y bueno, en la universidad hoy tenía una tarea de ética en el mercadeo. De hecho, tengo que leer un tema ahí. Y veo que hay principios legales que cada día buscan más la protección de los consumidores y todo lo que tiene que ver en derechos, sobre todo en productos, garantías. Pero también recuerdo aquellos perfiles de vendedores que eran incisivos, y yo creo que para nadie es un secreto los tiempos compartidos que llegaban y te daban 20 vueltas para darte un beneficio antes de, y después te tenías que soportar
la tragedia de alguien que te quería poner el tiempo compartido desde las orejas hasta los pies. Y muchos caíamos al final en la compra, ¿no? Ahora, desde la valoración del ser humano, la ética y toda esta aproximación, por ejemplo, desde tu planteamiento, voy a entender cómo se le vende este mercado antes de definirlo como estrategia interna, según lo que indica generalmente hasta el gerente de mercadeo, que puede ser muy buen mercadólogo, pero no tiene un perfil de vendedor. ¿Se están quedando obsoletos esos perfiles? Sí, en la medida en que no reconozcan que definitivamente hoy en día las formas de vender han cambiado, o más bien, las formas de comprar han cambiado y por lo tanto tengo que adaptar las formas de vender. Sí, yo creo que todavía hay muchísimos negocios que siguen aplicando estrategias, metodologías e incluso roles dentro de la organización que funcionaron hace 20, 30 años y tan solo por esa razón creen que van a seguir funcionando hoy en día. Yo creo que no hay una sola organización, una sola compañía exitosa que esté haciendo las cosas exactamente igual hoy en día que como lo hacían hace 20, 30 años, ¿no? Y hay ejemplos de compañías que justamente ante ese bloqueo por evolucionar se quedaron en el camino, ¿verdad? Ejemplos hay muchos. Acá en México, Blockbuster, una cadena súper exitosa americana de renta de películas, los famosos videoclubs, súper exitosa en los 70s, 80s, incluso 90s, y con la forma en que cambió el consumo de contenido de entretenimiento de plataformas digitales, pues no se adaptó, murió. Kodak, otro ejemplo, ¿no? Con las cámaras fotográficas. Entonces, eh, yo creo que sí, las compañías tienen que estar haciendo esta revisión, diría que anualmente, que tenemos que cambiar para adaptarnos a las nuevas formas en las que el mercado está consumiendo mi producto o mi servicio. Claro. En lo que nos queda son 2 o 3 temas muy, muy breves. Servicio como herramienta de ventas. Algunas veces las organizaciones lo distinguen, entonces, departamento de servicio a clientes o de atención a clientes o consumidores y departamento de ventas. Incluso a veces ni siquiera tienen sincronía ahí interna, están aislados, son islas. ¿Cómo valoras el servicio o un servicio que agregue valor para la estrategia de ventas, Santiago? Bueno, yo visualizo a los departamentos o las áreas de atención a clientes como el mecanismo para retener a los clientes. Ventas los trae, servicio al cliente los retiene. O los espanta. Claro, o los manda con la competencia. Claro. Entonces, para mí no son parte, si entendemos que el proceso de venta es continuo, es lineal, es permanente, porque casi nadie le vende a un cliente hoy y mentiras que no le vuelve a vender en 10 años, digo, salvo que sea el negocio de los, no sé, de los tractores tal vez, pero generalmente la mayoría de los negocios hoy se basan en venta repetitiva. Incluso una computadora, tú la compras hoy y probablemente en 5 años necesites cambiarla. Y lo ideal sería que en 5 años el cliente regresara con ese mismo proveedor. La única forma de hacerlo es a través de servicio al cliente. Y por lo tanto se vuelve parte del engranaje. Pero en muchas organizaciones está totalmente separado y tienen objetivos incluso, y seguramente tú lo has visto más que yo, están totalmente, la estrategia de servicio al cliente muchas veces está totalmente divorciada de la estrategia es reactiva comercial. Incluso. Y típicamente es reactiva. Y a eso me refiero con que está divorciada, porque no debería ser reactiva. Al contrario, el servicio al cliente debería acompañar el proceso de venta una vez que se da y mantener al cliente ahí activo, contento, feliz, para que cuando vuelva a necesitar el producto y el servicio no tenga otro lugar donde ir o no tenga que mirar a nadie más. Entonces, yo miro el servicio al cliente como un complemento del área comercial, de las ventas, no como algo aparte o como una segunda etapa en donde el cliente llega ya una vez que compró. El área comercial también tiene una cuota de responsabilidad en ese divorcio porque lo que también típicamente pasa en muchas empresas es que una vez que el vendedor hace su trabajo, hizo la venta del producto, ya no me ocupo más de ese cliente, porque ahora es de responsabilidad de otro departamento. Y ahí es donde está el grave error, ¿no? El ver al cliente como en fases en donde en cada una de ellas entra un departamento distinto.
Bueno, hay incluso vendedores que dicen, yo ya vendí y ni siquiera la cobranza es mi responsabilidad porque hay un área de cuentas por cobrar y ya no es bronca mía. Grave error también, ¿no? Porque en ese proceso de cobranza incluso el cliente puede tener un problema que lo espante y diga, el vendedor maravilloso, el producto es una maravilla, el servicio, pero la cobranza es fatal. Yo ahí, no vuelvo ahí yo ya no vuelvo a comprar nada porque me va a llamar una persona con la que no quiero volver a hablar nunca más. Y tú, Manuel, sabes que has experimentado esos ejemplos, ¿no? En tus áreas de servicio al cliente. ¿Cuántas quejas no recibimos de clientes justamente quejándose por otros departamentos con los que tuvo contacto? Cobranza, el repartidor, la entrega, el mostrador, qué sé yo. Entonces, vamos, las empresas tienen que lograr engranar cada una de las áreas que tienen ese momento de verdad con el cliente, porque de ese momento de verdad depende o la permanencia o retenerlo, o como bien dices, espantarlo. Muy bien. Señor maestro de las ventas, porque sí lo es, incluso tocaste el tema de las fortalezas, ahora te lo devuelvo. Desde esos 20 años, ¿no? De experiencia en ventas, después de llegar y, entre comillas, por accidentes, pero yo no creo en esos accidentes, hay más Son otras cosas, diosidencias. exactamente. Dios también creo que sabe a dónde vamos y qué camino nos abre para sacar, en tu caso, una familia adelante, para crecer, para realizarte. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, es un accidente del cual Dios era consciente, yo creo que sí, lo podría llamar Exacto. así. Sí, sí, sí. Y en esa experiencia que has tenido, ahora sí, si pudiéramos compartirlo desde Santiago, ya no hablemos de otros vendedores, ¿cuáles son las fortalezas, perdón, que Santiago puede identificar claramente que estos 20 años te han dado como aprendizaje y cuáles fueron los espacios más difíciles de superar? Bueno, de hecho tengo un pequeño cuadro aquí en mi oficina en casa, no sé si se logra ver, es este de acá. Ahí tengo yo enmarcadas Ligeramente. mis diez fortalezas, que está basado en la metodología de Clifton Strength, que es una metodología de Gallup muy interesante, basada en ciencia, en psicología. No es, digamos, fortalezas ahora sí que al azar. Es un perfil de 34 fortalezas, es un assessment que uno hace muy interesante, que le da un nivel de autoconocimiento a uno impresionante, incluso la mayoría cuando lo descubrimos decimos, sabía que tenía algo de eso, pero no había entendido de dónde venía o por qué se daba, o ahora ya lo entiendo más basado en ciencia. Pero mira, para responder tu pregunta, pues algunas de mis fortalezas están ahí, es activador, maximizador, contexto, algunas de estas fortalezas están basadas también en cuatro grandes áreas, que es influencia, la parte de estrategia, ejecución y construcción de relaciones. Entonces tengo una mezcla ahí de algunas de ellas que me han ayudado sin duda alguna. Hoy entiendo que me han ayudado en mi carrera profesional y ahora que soy consciente de ellas, pues las articulo de tal manera que me ayuden en mis procesos comerciales. Así que bueno, más o menos por ahí va. Y en esa carrera, los aspectos que te costó más superar o la frustración ante el no que decías, ¿qué se te hizo difícil? Que El, hoy es sencillamente algo superado. Mira, el miedo al rechazo, sin duda alguna, sobre todo al inicio de mi carrera, el miedo al rechazo lleva trabajo, lleva tiempo a adaptarse a esa situación que se da muy constantemente en las ventas. Así que yo diría que ese es probablemente el obstáculo siempre más difícil, y quien lo logra superar y entenderlo, de ahí en adelante creo que ya, como dicen, saca callo y aprende a vivir con ello. Pues muy bien. Qué cátedra, Santiago, realmente enriquecedora porque muchas reflexiones, muchas, en realidad me costaría un poco hasta resumir, creo que todo ha sido tan valioso, incluso cuadrado en el tiempo que tenemos permitido por acá, pero definitivamente es la combinación de los conocimientos, porque sí los tenés, y también la experiencia que has pues consolidado y en la cual te vas siempre, digamos, desplazando en esta evolución, porque evoluciona todo, evoluciona el vendedor, evoluciona las ventas como ciencia, si lo pudiéramos decir así. Así que, pues, maravilloso. De verdad que quedan muchas reflexiones. Yo me quedo con esto de que el no no es un no personal, es un no a diferentes circunstancias o condiciones que puede tener un cliente en ese momento específico por el cual lo dice.
pero que no es algo a la persona. Y generalmente eso es parte de lo que vos decías. Mucha gente incluso hasta sale de la carrera de ventas porque puede personalizar el no, lo cual es incluso, según tu estadística y ante un excelente vendedor, de un alto porcentaje que exista, ¿no? Así es. Muy bien. Pues buenas noches, Santiago. Muy interesante que hoy desde México hemos llegado hasta Costa Rica, a la base de la universidad en San Isidro de Pérez Celedón, 2 costarricenses hasta San José, desde México, pero bueno, lo que decíamos, esto es lo que enlaza la tecnología, y pues también felicitarte porque conozco la trayectoria desde el momento en que entendí que venías a México. Ya han pasado, ¿cuántos? ¿12 o 13 años? 12 años. Ajá. Y creo que también me he dado cuenta que hay cosas que se han arraigado también desde la parte lingüística, por lo tanto ya es muy fácil de identificar. Pero bueno, eso es parte de la pasión, pues hay que vender en mexicano, ¿verdad? Es parte de adaptarnos, así es. Parte de la adaptación. Bueno, muchas gracias, Santiago, y muchas gracias a la gente que nos ha acompañado, y también en nombre de la Universidad Internacional San Isidro Labrador y de ICS, con esta propuesta de conversaciones generativas que nos permite llevar también a los contextos educativos este complemento de lo que es la formación académica con ejemplos reales y sobre todo de personas tan valiosas en lo humano y en lo profesional, como es el caso de Santiago. Así que una gran bendición y saludos a tu familia, Santiago. Muchísimas gracias, Manuel, por el espacio. Un placer, como siempre, conversar contigo. Y bueno, aquí vamos a estar para la próxima vez que se nos presente. Un abrazo Hay para mucho todos. más. Buenas noches, gracias. Buenas noches.